Desnazificar. Me llamó profundamente la atención el uso de este concepto en el discurso ruso al anunciar sus objetivos en Ucrania. Desnazificar. Podría parecer propaganda, pero es una realidad sorprendente. Según el monitoreo que lleva a cabo la Fundación Rosa Luxemburgo, hasta el 24 de enero de este año existían en Europa al menos 410 grupos neonazis. Cito: en el Estado español hay 32, al otro lado de los Pirineos 105, en Reino Unido 120 y en toda Europa suman 410. Son entidades neonazis, ya sea en forma de partido político u organizaciones sociales, refiere el informe publicado en el medio digital El Salto. Allí explican que activistas de estos grupos se van a Ucrania a entrenarse o incluso a pelear, comparten financiadores u organizan conciertos donde desahogan sus consignas racistas, xenófobas y supremacistas. Nótese que la información citada es del 24 de enero, muchos días antes de la acción rusa, y el sitio web de la Fundación Rosa Luxemburgo se inauguró el 19 de enero. Entonces podríamos inferir que efectivamente Ucrania era, entre comillas, un paraíso para los neonazis europeos. La investigación logró detectar que el pasado 1 de noviembre de 2021, miembros del partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania viajaron a Ucrania a reunirse con Víctor Medvedchuk, líder del partido antirruso Oposición Plataforma por la Vida, OPFL por sus siglas. Ese mismo mes, la Guardia Nacional Ucraniana, dependiente del Ministerio de Interior de ese país y que durante años tuvo bajo su mando al batallón Azov, grupo paramilitar de extrema derecha que ha protagonizado ataques terroristas contra la población prorrusa, le comunicó al ministro de Relaciones Exteriores polaco su voluntad de visitar el país para ayudarles en la lucha contra los refugiados, mientras varios neonazis italianos de Forza Nuova viajaron el 12 de noviembre a Varsovia para participar en la marcha anual de la independencia, una cita tintada de ideología nazi en la que se coreaban lemas como disparad, disparad, guardias fronterizos, en referencia a los refugiados bloqueados en la frontera con Bielorrusia. A este fenómeno xenófobo, racista, nazi, se enfrenta Rusia como tuvo que hacerlo la Unión Soviética hace 80 años. En Europa se creó el nazismo y en Europa lo están reinventando. Y Estados Unidos, por supuesto, gozando. Un reportaje del 21 de enero de 2020, presentado en el sitio web público.es, señala que la ultraderecha tiñe el mapa europeo. Solo 5 países de la Unión Europea tienen parlamentos libres de partidos de este tipo. Serían Irlanda, Malta, Luxemburgo, Croacia y Rumanía. Solo hay 4 más en los que la ultraderecha haya cosechado menos del 10% de los votos en las últimas elecciones: Portugal, Grecia, Lituania y Chipre. Estas organizaciones reivindican lo peor de sus antepasados políticos, como el caso de Vox en España, que se aferra con fanatismo no solo al franquismo, sino al papel colonizador del viejo imperio. Vox fue la tercera fuerza en las últimas elecciones, con el 15.1% de los votos, y tiene 52 escaños en el Congreso de los Diputados. Tiene también 3 eurodiputados y además de Andalucía sostiene el gobierno de la Comunidad de Madrid y Murcia, junto con el PP y Ciudadanos. En esa onda, la flamante presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, también de derecha, sentenció el 25 de noviembre de 2021 en una conferencia ante empresarios en Estados Unidos que el indigenismo es el nuevo comunismo.
lo que podría considerarse una acusación peligrosa si nos atenemos al pasado falangista franquista de ese partido español. Ayuso, que se declara ultracatólica, también la emprendió contra el Papa Francisco por haberse disculpado con México por los errores de la Iglesia Católica cometidos en ese país durante la colonia. Por esos días resonaba el escándalo de los horribles hallazgos de cientos de niñas y niños indígenas enterrados en fosas ilegales en predios de colegios y conventos religiosos en Canadá. Estados Unidos, capital mundial del racismo, aprovechó la pandemia para dejar morir un sinnúmero, literalmente hablando, de los pocos nativos originarios que han podido sobrevivir del exterminio sistemático prolongado aplicado por los anglosajones. El jefe del neofascismo español, Santiago Abascal, lanzaba en su Carta de Madrid la noción imperial de iberósfera, odiosa apología del genocidio causado por la invasión europea a las islas y al continente de Abiyala. En simultáneo, convocaba cual virrey colonial una cumbre ultraderechista en Bogotá, donde el gobierno súbdito de la OTAN lo permitió y aupó como era de esperarse. Declararon enemigos a destruir al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, dos instituciones defensoras de la democracia y la justicia social en el continente, y este último Grupo de Puebla formado por ilustres latinoamericanos, algunos de los cuales han sido presidentes democráticos de sus países como Rafael Correa y Lula, entre otros. Recordemos que en Colombia se asienta la subdoctrina santanderista, que es un apéndice putrefacto de la doctrina Monroe. Significa además esta subdoctrina en lo internacional un servilismo absoluto a los intereses imperialistas y en lo interno el terrorismo de Estado que ya sabemos se ha aplicado contra el pueblo colombiano, donde el uribismo es considerado por este servidor como la etapa superior del santanderismo. En el ínterin, para adornar la velada, un grupo de policías nacionales de Colombia realizaron un desfile vestidos con trajes y símbolos nazis. ¿Casualidad? ¿Inocentada? No lo creemos. ¿Verdad que se ve clara la relación con el proyecto neocolonial que hace rato adelantan las transnacionales gringas, europeas y españolas, como ha denunciado recientemente López Obrador y antes lo hicieron Hugo Chávez y Evo Morales? La marejada neofascista tiene en el cono sur de nuestra América a los herederos de las dictaduras que ejecutaron la Operación Cóndor, en connivencia con sectores progresistas, entre comillas, rosados, que coquetean con la brujería neoliberal, la xenofobia y el pitillanquismo que les es propio a las derechas dependientes. Todos se desenmascaran cuando se trata de los derechos de los pueblos originarios y la exigencia histórica de la descolonización. Allí se les ve la costura racista expresa o solapada. Los derechistas españoles y los supremacistas anglosajones niegan la catástrofe humana que significó la invasión contra los pueblos originarios de nuestra Abiyala, como los neonazis niegan el exterminio antijudío, antigitano, anticomunista, perpetrado por la Alemania hitleriana y sus cómplices. Seguro que seguirán al pie de la letra los principios de la propaganda nazi creados por Goebbels. Primero, el principio de la simplificación y del enemigo único, eso dicho por la Ayuso. El indigenismo es el nuevo comunismo. Los rusos son los malos de la película. Segundo principio del método de contagio. Todos sus adversarios son un peligro para la democracia. Tercero, el principio de la transposición. Acusar al adversario de los propios crímenes cometidos por ellos. Cuarto, principio de la exageración y desfiguración. El indigenismo es una amenaza grave a la civilización occidental. Y los rusos también, por supuesto, según el discurso de esta derecha neonazi. El quinto, el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar.
La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Esto es dicho por Goebbels, el jefe de propaganda, aquel terrorífico ministro de Hitler. Principio de orquestación es el sexto principio de la propaganda de Goebbels. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Esta es muy conocida y muy aplicada diariamente por la mediática transnacional imperialista que pretende neocolonizarnos. El séptimo principio, principio de renovación. La desinformación debe emitirse a velocidad vertiginosa para que las respuestas del adversario no puedan contrarrestar sus acusaciones y para que nosotros, los pueblos, no podamos reflexionar a tiempo y cuestionarlas. Octavo, principio de la verosimilitud. Inventar razones desde fuentes diversas y dispersas con informaciones fragmentarias para, en medio del caos informativo y la confusión, imponer sus falsas verdades, sus falsos dogmas. Principio de la silenciación. Acallar las noticias que favorecen el adversario y diríamos también las noticias que aclaran la verdad. Matar la libertad de información. Verbigracia el caso del cierre y bloqueo de Russia Today y otros medios que informan sobre la situación rusa. El décimo principio de la transfusión, difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Esto lo aplicaron recientemente en las últimas campañas electorales de los gringos, manipular las emociones a través de la Big Data, por la cual nos espían a todos con las redes digitales de alta tecnología que imperan hoy en día en el mundo, y sobre todo manejadas por esos capitales hegemonistas. En esto incluyen mitologías prejuiciosas, aquellos son malos, estos son brutos, ese tipo de generalizaciones, odios raciales, etc. Y número 11, principio de la unanimidad. Eso significa llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo. Es decir, sí, lo pienso así porque eso es lo que dice todo el mundo. Esa es una manera también de dominar sigilosamente. Todos han sido puestos en práctica por la mediática hegemónica en manos de la OTAN, vale decir el Pentágono, el Departamento de Defensa gringo y el complejo militar industrial, del cual ya sabemos quién advirtió fue un expresidente norteamericano precisamente. Pero en medio de todo esto hay una verdad en el aire a la que los pueblos del mundo deben asirse, y es esa con la que iniciamos este artículo: desnazificar nuestras vidas, sí, desnazificar, y sobre todo descolonizar definitivamente nuestra Via Yala, de Alaska a la Patagonia.